Muy buenas a toda la gente que estamos ya aquí. Bienvenidos a la tercera conferencia del ciclo de Horizontes Emergentes, organizado por la Escuela de Arquitectura de Alcalá de Henares. Y bueno, deciros que es un ciclo de jóvenes estudios de arquitectura del panorama nacional que están abriendo nuevos caminos para las generaciones actuales y venideras. Y un poco lo que tenemos como objetivo es descubrir cuáles van a ser estos nuevos horizontes que se están perfilando dentro de la profesión, que está cambiando dentro de un espacio de tiempo corto muy drásticamente. Y nada, la primera conferencia tuvimos con nosotros a Luis Vicente Alexandre, la segunda estuvo con nosotros Bonelli Dóriga, hoy está con nosotros el equipo de Contra, hay varios integrantes por el chat, pero va a estar Nico a la cabeza en su representación. Y nos queda el día 5 de mayo, que venga al ciclo de conferencias, lo diré, la COL cooperativa, que está por aquí Cristina Gamboa, que además hemos generado una serie de preguntas de intercambio entre unos estudios y otros, y Cristina preguntará por parte de la COL a Estudio Contra. Nada, brevemente decir que Contra es una oficina de arquitectura y comunicación que no se dedica exclusivamente a el campo de la construcción, conformada por un amplio equipo transdisciplinar, que como digo hay varios integrantes aquí. Está por un lado Chaki Medina, artista integrador, Claudio Oca, se dedica a la creación audiovisual, Harry Brown, creador digital, Elena Gallego, que es arquitecta, estudiante egresada de la Escuela de Alcalá. Por otro lado también está y es integrante Martina Gonzalo, comisaria cultural, Marcos Navarrete, arquitecto, y Nico Arrena, arquitecto, que lo tenemos aquí con nosotros a la cabeza. Y nada, deciros que su trabajo ha tocado como muchos campos y muchas vertientes, desde diseños web a la comunicación, reformas integrales, diseños espaciales de varias plazas públicas y bueno, todo tipo de iniciativas subvertivas de lo establecido en sociedad, siempre partiendo del uso de la arquitectura como una herramienta de cambio en los escenarios establecidos, sobre todo en la ciudad, a través de una acción bastante directa con lo establecido. Y nada, seguro que se me queda algo en el tintero, pero voy a dar paso a Nico Barrena. Y nada, encantados de que estéis aquí con nosotras. Es un placer y adelante con vuestra ponencia. A tope, pues nada, muchísimas gracias Dani por tus palabras. Mm. Paso a compartir. Si me podéis decir que efectivamente veis mi pantalla, nos ponemos manos a la obra. Perfecto, Nico. Bueno, pues nada, lo primero agradecer a Horizontes Emergentes la posibilidad de estar en este tipo de conferencias digital. Tenemos muchas ganas de ir para la UAH. A ver, esto, admit, vale. Tenemos muchas ganas de ir a la UAH y también tenemos muchas ganas de conocer a personas como Chris de la Col o a Donel Bóriga, que, bueno, que nos hemos ido encontrando con ellas digitalmente y ojalá nos podamos encontrar en el futuro. Yo hoy voy a hablar en nombre de la oficina y vamos a dar en un inicio de la charla Elena Gallego, Marcos Navarrete y yo. Elena tiene unas amígdalas del tamaño de 2 pelotas de ping-pong y Marcos tiene una entrega de planeamiento. Luego hablaremos de estas situaciones, ¿no? El resto del equipo, pues me imagino que alguno entrará en un ratito y el resto están currando. Así que vamos a ello. Nada, nos hemos tomado un poco esta charla casi como un proyecto, ¿no? Y también como un guiño a esto que hablaban en el Bóriga de repensar el lenguaje en una cosa muy bonita que comentaban de cómo en español se dice vivienda y en catalán se dice habitatge, ¿no? Que tiene que ver con el habitar y bueno, que tiene de alguna manera integrado el vivir, pues, o sea, el espacio. Pues de la misma manera con el horizonte, horizontes emergentes, nos parecía interesante ver cómo de alguna manera el horizonte es ese espacio liminal
que nunca conseguimos alcanzar, pero que está ahí y que separa dos mundos. Y que de la misma manera emergente es una palabra latina que significa el que sale de un desastre, ¿no? Yo creo que nos sentimos muy, muy identificadas, creemos que sin lugar a dudas salimos de un desastre constante y que de alguna manera quizás por ese motivo nos habéis invitado aquí. Para hablar de emergencia o de las que salimos de un desastre, quería poner un par de detalles, como este vídeo del Velastock del 2012 en el que participamos construyendo una ciudad efímera de 5 días dentro del colectivo Mastock, y en el que reflexionábamos sobre estas situaciones, ¿no? De repente 10 toneladas de neumáticos, 300 personas, ¿no? En ese mismo momento Elena estaba trabajando con Basurama, también reflexionando sobre nuevas prácticas, ¿no? Todo esto de alguna manera lo recoge Arquitectura Viva en el número 145 en el 2012, en el que habla de una nueva situación de prácticas arquitectónicas en la escena nacional. Es curioso, en este diagrama tan bonito pues aparece gente como la Col y por casuísticas del guión aparecen algunos de nuestros nombres, ¿no? También parecía reseñable el texto de la derecha de Luis Fernández Galiano que podéis encontrar, en el que decía, ¿no? Se mudaron a un disparatado ático de 3 plantas en la Gran Vía madrileña con una cúpula abierta a los 4 puntos cardenales y una terraza con templete y fuentes. Y dice la última frase, ¿éramos tan diferentes entonces? Y sin embargo, ha transcurrido una vida y es necesario transitar de nuevo por esas rutas. Nada, a mí me gustaría pensar que todas las personas que llevamos trabajando desde la emergencia, desde el desastre, desde hace 10 años, pudiéramos tener un templete en nuestra terraza. Contra aparece en la pandemia, hace exactamente 13 meses, en el que de repente nos quedamos sin ningún proyecto encima. Y decidimos montar una oficina de guerrilla, de arquitectura y comunicación, poco después de escribir este librito, en el que en vez de intentar aportar soluciones a la pandemia, exponemos todas nuestras dudas desde un ámbito bastante íntimo, ¿no? Y es precisamente en ese punto en el que decidimos coger todo nuestro trabajo e intentar articularlo de una manera que sea legible hacia afuera, hacia la gente en general y sobre todo hacia unos posibles clientes, ¿no? En realidad, Contra, aunque aparezca hace un año, hace 4 años montamos una oficina transdisciplinar que se llama Carnicería. Actualmente somos 30 integrantes. Esta es la primera oficina, ahora mismo tenemos 2, os enseñaré la segunda en un rato, y más que ser un colectivo, una oficina, un coworking, que no lo somos como el barco de los niños perdidos de Peter Pan, ¿no? 30 personas que vienen de disciplinas diversas como el cine, la antropología, la filosofía, la arquitectura, la moda, la programación web, y que lo que intentamos es metiéndonos en este local a planta calle, aparte de intentar conseguir pagar muy poquito cada una por tener este espacio, intentar hacer un cuerpo colectivo a base de cuidados y cuidarnos para intentar poder echarle un pulso a la escena y a la situación tan jodida que tenemos desde hace 10 años. Este es el local por fuera, como veis, nunca hemos llegado a tener tiempo para cambiar el cartel, pero al menos siempre hay plantas. Y de esto va la charla, de las prisas y las plantas, que a priori puede parecer un título aleatorio, pero que tiene todo el sentido y toda la pertinencia en relación a los horizontes emergentes en los que transitamos, ¿no? Las prisas, por un lado, tienen que ver con esta necesidad imperiosa del mundo que exige unas necesidades, impone unos tiempos para tramitar la trimestral, la declaración de la renta, el cambiarse de piso, el pagar una factura, el vivir, en definitiva. Unos tiempos esquizofrénicos que conforme te vas haciendo mayor, espero que se puedan ir gestionando mejor, ¿no? Y a su vez las plantas. Pero las plantas no en el sentido de esos bichitos, esos agentes no humanos que cuidamos y que regamos, sino las temporalidades de los cuidados. Creemos que nuestra arquitectura tiene mucho que ver con cuidados
y con cuidarnos y con intentar imponer o trabajar otras temporalidades que tengan que ver con las situaciones emocionales o del habitar que comprendemos que a veces son más importantes que los propios tiempos o las exigencias de los proyectos. Esta es nuestra oficina, la segunda sede de carnicería, donde trabajamos en Contra. Y es una oficina un poco especial. Esto en un principio lo iba a contar Marcos, pero le tenemos por ahí, no pasa nada y lo cuento yo. Es una oficina en la que hemos metido un elefante. Es una oficina en esquina, en la misma manzana donde está la otra sede de carnicería, que cuando llegamos, cuando la vimos, tenía 30 metros cuadrados en planta. 30 metros con una altura libre de 2,60. Pero es que descubrimos, por catastro y hablando con la gente del barrio, nosotros vivimos muy cerquita de la oficina, que tenía un sótano en el que en la movida madrileña había un grupo de rock que grababa debajo. En planta calle había una guardería y a través del baño accedían a una sala de ensayos secreta donde tocaba bajos fondos. Entonces nuestra idea era conseguir descubrir cómo bajar a ese sótano, hacerlo real y cómo reventarnos ese falso techo para efectivamente meter el elefante, ¿no? Así es como nos lo encontramos. Descubrimos con Sergio, que es pues parte del equipo de alguna manera, el jefe de metales en todos nuestros proyectos. Como si de un plano del tesoro de un barco pirata se tratase, descubrimos dónde estaba el acceso al sótano que terminamos abriendo, ¿no? Dale. Un sótano con un forjado absolutamente destruido, como no tenía entrada ni salida de ventilación, la condensación por hongos que se había producido ahí era criminal. Y bueno, ya una vez abierto el hueco del forjado para meter una escalera, ya empezábamos a ver ese elefante, ¿no? Y una vez saneado un poquito ese sótano, ya estábamos listas, ¿no? a poner en relación esa triple altura con ese gran pilar que bajaba, ¿no? En definitiva, una triple altura que respondía a unas necesidades precisamente de COVID y de expandir la oficina. Pasamos de tener 30 personas en un único local de 70 metros cuadrados, en 2 plantas, 140, a dividirlo en 2 y venir unos 10 personas para acá. Y bueno, pues empieza el momento explicar a la policía local qué haces metiendo 400 kilos de hierro en un local, ¿no? Y precisamente es para esto, para un altillo en el que se vuelven a redistribuir los pilares intentando relocalizar las cargas en la propia estructura del edificio, generando voladizos de medios, bueno, generando esa triple altura, ese elefante. Y hacia el sótano una escalera de chapa laminada en frío, para poder llegar a este lugar en el que Claudio y Harry, otros 2 compañeros de Contra, aprendieron a poner pladur. Ellos se dedican a dirección a producción audiovisual y a producción digital, ¿no? A hacer webs. Y bueno, primera vez con la radial y muy bien. Y aquí un trasdosado, tal. Bueno, hubo muchas cosas que normalmente no se cuentan. Y es que esta oficina nos la pagamos nosotros mismos. Nosotros no hemos tenido un puto euro, así que tuvimos que hacer muchos chanchullos y luego, pues eso, como habéis visto, aprender a poner pladur, enyesar, emplastecer, etcétera, ¿no? Incluso hacer la instalación eléctrica con el bueno de José, que es nuestro electricista que está ahí arriba. Y para duplicar el espacio, toda la pared de la derecha la forramos con un pulido espejo. Con un metacrilato que genera ciertas ondulaciones y no termina de parecer un espejo, sino que genera otras realidades posibles, ¿no?
En definitiva, hay una serie de detalles que me imagino que normalmente cuando se tiene que contar este tipo de proyectos se contaría desde aquí, de cómo intentamos recuperar ese suelo antiguo que tiene una relación con el local anterior, cómo ese microcemento llega a ras con ese perímetro del hueco de la escalera, como de repente aquí claramente en este alzado del voladizo se ve que la luz del voladizo es más de Lemedios, esa ropa de Cherry detrás, o cómo escondemos detrás del metacrilato todo el truco de la escalera. Una escalera que flota, pero que en realidad ese primer escalón que está empotrado en el suelo actúa como zapata. Y a veces también está bien mirar para arriba e imaginarnos la planta del techo, que tiene unos diálogos muy, muy bellos con el tablero que nos permite estar arriba. Una barandilla continua que dialoga con el resto de piezas, unos escalones que se van soldando a esa barandilla o esos encuentros, ¿no? Y bueno, plantas que empiezan a crecer porque pues, se las riega. Y desde abajo del todo, desde el sótano, hay una vista muy bonita que solemos tener cuando nos echamos una siesta en el sótano, para que no nos vea la gente desde las ventanales, ¿no? Segundo proyecto que voy a contar es una casita muy pequeña que hicimos cerquita de la oficina, en Plaza Elíptica, de la que no tenemos ninguna foto. Lo que tenemos mejor registrado es una publicación de Instagram, ¿no? Que tiene que ver con esto de las prisas. Esto fue una cena el 30 de diciembre del 2020 en el que celebrábamos que habían entrado a la casa. Una casa que cambió susceptiblemente de los pocos renders que les hicimos para intentar convencerles de que efectivamente les teníamos que hacer la casa. Una casa que era así, una casa de techos muy bajos, de apenas 2,40, con unas rejas criminales por toda la casa y unas estancias ridículamente pequeñas, ¿no? Una terraza, un tendedero que se accedía desde el baño y muchos pensamientos. Ninguna de estas plantas terminó siendo, pero bueno, nos pusimos manos a la obra. Ese muro en L que hay justo en el centro de la imagen, pues también nos lo zumbamos, pese a que tuviera 35 centímetros de ancho. Todo esto estaba pensado, claro. Y de repente cuando liberamos esta casa y de repente estamos como flipando porque es nuestra primera vivienda, nos encontramos con una serie de palimpsestos de otras casas posibles, que eso también es bonito, ¿no? Y claro que sí, nos hacemos una foto. En definitiva, la manera en la que estoy intentando contar los proyectos tienen que ver con la anticomunicación, ¿no? En vez de esas imágenes lavaditas, dignas de imagen subliminal, unas imágenes feas, hechas con el móvil, con unas deformaciones aberrantes en la imagen, pero que creo que hablan un poquito más de lo humano que es el curro. Y aquí Elena y yo viendo pues, ese volumen negro que aparece para generar el baño en su interior y la cocina en el exterior, ¿no? Y luego, pues todo un proyecto de iluminación. Creemos que también una buena iluminación es necesaria en las casitas. La gente vive con luz y normalmente no se integra. Entonces, frente a esos renders horribles, que ni siquiera el eje Z está bien colocado, esa situación de soja, de la perrita pequeña disfrutando de su nuevo hogar con unos suelos de porcelánico, imitación madera, para precisamente evitar que el suelo se joda cuando ya se me dé emoción cada vez que entra alguien. Y que en vez de estos suelos de terrazo horribles que parecen de los Picapiedra, pues un terrazo rosa que esconde detalles constructivos muy interesantes como una tira de luz debajo de la ventana, ¿no? Y que esa vista desde el estudio... ¡Uy! Se me ha ido la luz, la imagen. Bueno, esa vista desde el estudio mostraba un baño, que efectivamente es este baño, ¿no? Un baño con un espejo que también gira y que permite tener una ventana hacia esa terraza y que exista un diálogo entre el interior y el exterior y todas las estancias de la casa tengan iluminación natural. Nos interesa ese cubo loquísimo negro. Esta es otra casa con la que estamos ahora, que es la casa Vierni, en la que
bueno, recuperamos una antigua terraza interior y la generamos como galería. Estas son las imágenes previas de cómo estaba, con un pasillo criminal, una cocina muy pequeñita y un baño también bastante complejo. Entonces la idea es que frente a esta situación, una cocina abierta y que ese espacio amplio se pueda entender como 3 estancias distintas, aunque haya una comunicación fluida, ¿no? Ese comedor, ese salón que se ve al fondo con el sofá y esa galería que hemos visto antes. Y así es como está ahora. La idea es empezar a poner, a alicatar y a solar en unos 15 días. Y bueno, ese hueco que vemos ahí encima del fregadero, esas discusiones en obra de dónde carajo van a poner el espejo y por tanto dónde van a estar los puntos de luz, o cómo intentamos mover con mano izquierda situaciones que quizás podrían ser un poco irregulares a nivel de normativa y que os cuento cuando terminéis de grabar. De repente nuestro jefe de obra, que se llama Víctor, que es la polla, ha dejado de utilizar el spray para marcar las rozas de luz y utiliza una brocha y nos recuerda como a un pintor japonés de caligrafía. Y luego de repente esta misma situación que veíamos en la otra casita, de que cuando has quitado los suelos anteriores vuelve a haber como cientos de palimpsestos de estratos de suelos anteriores, ¿no? de otras casas, de otras vidas, en definitiva. Y hasta aquí las cositas en espacio pequeño. Vamos a intentar coger aire, todas las personas que estemos en esta sala digital, y vámonos a una sala un poco más grande. Vámonos a Matadero. Un proyecto que empieza con Manuela Carmena, ahí muy maja ella, y con María Palacios, directora artística de La Navideña. Y junto con una serie de personas nos invitan a hacer un proyecto y acabamos haciéndolo nosotras, que es el proyecto La Navideña. Un proyecto, una feria de culturas que integra a 70 países y que después del 2018, que cambió la alcaldía de Madrid, nunca se volvió a hacer. Para nosotros este proyecto que integró 30.000 personas por día, no son imágenes bonitas, ni siquiera son planos, ni siquiera esos renders criminales que os hemos enseñado antes de las viviendas. Para nosotros ese proyecto fueron 2 contratos menores, una deuda de 30.000 euros y un cronograma de 9 semanas, de las cuales 3 semanas fueron de construcción a 6 grados en pleno diciembre en la plaza de Matadero. Un proyecto que, como os decía, en esa plaza de Matadero enorme tuvimos que ordenar 70 casetas impuestas, horribles, feísimas, para 70 países, 70 embajadas que intentaban hablar de cómo Madrid se construye, de cómo Madrid se articula a través de una serie de nacionalidades y de personalidades diversas que por lo general operan en la periferia y no participan de las lógicas culturales o sociales de lo que es Madrid, al menos a escala mediática, ¿no? Para nosotros este proyecto habla de visibilizar esas realidades. Generamos una serie de recorridos con esas casetas en este plano criminal que por supuesto solo recibió la gente de técnica y organización del proyecto, y es la primera vez que lo enseñamos, de hecho no nos acordamos que lo teníamos, y que consiguió generar unas situaciones de plazas públicas en esa organización de las casetas de congestión y de dispersión. Y en ese rectángulo rojo que tenemos en la parte superior, donde pone información, es donde nos inventamos, y aquí es donde apareció el engaño del proyecto, un espacio de juegos para los 70 países. Un espacio de juegos en el que cada país pudiera traer una serie de juegos, como en este caso un partido maravilloso de la Federación Nacional de Ecuavóley, no sé si lo sabéis, pero la población migrante ecuatoriana, su elemento social más aglutinador es el vóley, el ecuavóley. Y nos parecía muy interesante que estos juegos que aparecen en Paseo de la Dirección, en Carabanchel, en el Parque de las Cruces, pudiera estar en un espacio de representación en un lugar como Matadero, ¿no? Sobre todo cuando la población ecuatoriana sostiene económicamente el distrito más grande de Madrid, que es el distrito de Carabanchel.
Para nosotros, como os decía, este proyecto no era grandes dibujos ni grandes renders, sino Excels todo el rato. Un Excel en el que en 9 días, en el que cada día venían 30.000 personas, teníamos que organizar todos los juegos de los países participantes que decidieron estar con nosotras, ¿no? Y alrededor del juego construimos una serie de elementos que de la misma manera que todos estos países periféricos construyen Madrid, nosotros decidimos proyectar una serie de elementos periféricos al juego, como el banquillo, el graderío, la pista de comentarista, una serie de elementos que, aunque también son periféricos al juego y normalmente cuando vemos un partido de algo no les prestamos atención, en realidad son los que posibilitan el juego, ¿no? Como este límite de pista blandito que ahora os contaré. O como este partido de roller derby el último día, ¿no? En definitiva, una cancha con estos planos horribles que por favor espero que no vomitéis. Nosotras en el estudio nos cuesta hacerlo. Cada día cambian, una configuración distinta para cada juego. En definitiva, explicar que la ciudad y las lógicas cambian, casi como esta plaza de Matadero fuera un campo de pruebas para lo que creemos que es Madrid. Y quizás nos dio tiempo a hacer unos dibujos un poquito más pequeñitos y un poquito más detallados, pero que en realidad eran una excusa ridícula para poder entregárselas a Miguelito, que fue quien nos ayudó a construir todo esto. Ese banquillo, una gran estrella en la que volvemos a utilizar, pero 3 años antes, ese mismo material, ese metacrilato polido espejo, para reflejar el juego y en el que la gente se subía a hacer fotos, ¿no? Y en el que una jovencísima Elena, que seguramente todavía estaba con reminiscencias de la UAH, se hace una foto aquí con sus padres, ¿no? Y que por la noche los chavales, déjales que camelen, llegan con sus bicis y se toman una cerveza, claro que sí. Esta foto es preciosa porque justo no sé qué estaba ocurriendo y de repente estos chicos les escuchamos hablar, se habían conocido por Grindr, habían quedado por primera vez, se estaban tomando algo de una caseta de algún país cercano. A la izquierda, no sé si lo veis, hay 3 cervezas de algunas personas que hacían tiempo que no se veían y de repente en medio esta niña flipándolo con todos los reflejos. Para nosotros la arquitectura es una excusa para que se generen estas situaciones. Unas situaciones en las que de repente hay una competición improvisada de aviones de papel. Y en la que de repente estos chavalitos, que mientras sus papás y sus mamás están jugando al ecuavóley, alguien, por supuesto mayor, les ha enseñado a utilizar las chapas, que seguramente no las habían visto antes, ¿no? Y también un rótulo, claro que sí, los rótulos son importantes para explicar qué carajo ocurre ese día. Y aquí ese partido de ecuavóley, ¿no? Y en definitiva, todas estas piezas horribles con el policarbonato transparente, de repente nos damos cuenta, aparte de cómo hacer una instalación eléctrica que hicimos nosotras y donde se ve el transformador ahí en esa esquinita, nos damos cuenta que las tiras LED necesitan difusores, o si no verás todos los malditos puntitos. Luego esta pista para mí es la favorita. Claro, no solo es hablar de todas esas personas de diferentes nacionalidades, géneros y maneras de ser diversas, sino también de esa ciudadanía mayor del distrito de Arganzuela, que viven cerca de Matadero y que se levantan por la mañana extrañadas, pensando qué carajo ha ocurrido en esa plaza donde hace unos años se mataban reses y ahora hay gente moderna con unas pintas que no terminan de comprender, ¿no? Para ellas hicimos esta cancha de petanca reinterpretada, en la que en vez de utilizar arena utilizábamos aislante acústico, copopren, y le intentábamos dar una pinta un poco más macarra. Una situación en la que, como veis aquí en la imagen de la derecha, pues ahí jugando al chito, a la rana, a la petanca, en la imagen de la izquierda un juego sueco que es el molki. Y luego, por supuesto, nos llegaban todos esos pequeños vándalos que fueron nuestro problema más grande durante esta semana, que destruían todo lo que había a su paso. Pero en definitiva era para ellas también. Y ese graderío, que en realidad volvía a ser otra excusa para que después de terminarse el partido de ecuavóley, toda esta gente que nunca había tenido un espacio de representación en Matadero, que siempre está lleno de otras programaciones culturales que por lo general no participan de la ciudadanía o de los distritos que forman Madrid, de repente toda esa gente estaba orgullosa y se quería hacer una foto. Entonces ese graderío azul clean horrible que hay detrás era precisamente para posibilitar este tipo de situaciones. Incluso un túnel de vestuario que pensábamos con costillas dobles y un hierro bien curvado, con un radio muy concreto,
que luego tuvimos que construir con unos rectángulos ridículos, con unas secciones de 4x4 metálicas, y que por desgracia no pasaron de este día porque no nos dimos cuenta de que en la sección longitudinal esto no soportaba vientos, y el primer día que hizo viento, un 12 de diciembre, se rompió. Pero no pasa nada, la vida también es eso. Hicimos una pantalla de retransmisión, también aquí un poco como dialogando con Espíritu Escalera, que son unos partners de carnicería, en los que generamos una pieza audiovisual, una suerte de instalación audiovisual en esa plaza, ¿no? Una instalación audiovisual que se encendía cuando llegaba la noche. Estamos en diciembre de 2018, anochece muy pronto, y de repente en esa pantalla aparecían todas esas personas de los barrios periféricos a Madrid que no habían podido venir a Matadero esta semana, pero que nos gustaría que pudieran estar con nosotras, ¿no? Vale, siguiente pareja, por favor. Botando la pelota y después de botarla, Nakamura, es precioso. Vamos, adelante. vanguardista en esta... No, eso es. Y en realidad todo esto se construye, claro que se construye. Y lo construimos nosotras con nuestras manitas porque no habíamos hecho una licitación pública en nuestra puta vida. Y nos dimos cuenta de que estábamos a un mes de empezar, de inaugurar esta movida, y no teníamos el contrato firmado, no teníamos dinero para hacerlo y no sabíamos cómo. Así que 2 horas antes de la inauguración de Manuela Carmena con un coro senegalés, estábamos terminando de hacer una instalación eléctrica y de forrar todo con policarbonato. Y pasar de proyectos de 30.000 personas a proyectos de una persona. Nos llama el máster de informática avanzada de la CHAM para hacerles la exposición física de sus 9 alumnas del máster. Lo que pensamos lo que intentamos fue ver qué pensaba cada una, ¿no? Qué tenía cada una de estas personas en su cabeza. Y lo que hicimos fue coger sus cabezas, claro que sí. Y las fotogrametriamos, las cortamos en un metacrilato brillo y les metimos dentro de una pantalla LED que se veía por la nuca, en las que tenían sus TFMs. Y aquí es ya cuando empieza a diluirse del todo la parte de construcción y empiezan otros mundos, ¿no? De repente nos llama este estudio de arquitectura, Man Cánovas Maruri, responsables del último pabellón de España en Venecia y del actual pabellón de España en Dubái, para hacerles su web. Un estudio con una media edad de 60 años, con proyectos importantes, en el que la estrategia fue que la página de inicio de su web fuera todos los vídeos de música urbana en los que aparecían sus edificios de fondo. De repente, drásticamente, la media de edad de la oficina bajó a la edad de Loco Playa. Y de repente, a raíz de este tipo de situaciones, nos llaman del Ministerio, de la Dirección General de Arquitectura y Agenda Urbana, y nos proponen hacer la comunicación, el branding y la web de la primera Ley de Arquitectura de España. Esto fue a finales del año pasado, y acabamos haciendo esta cosa así un poco como rusa, en el que nos inventamos un nombre que era Peca, como invitando a todo el mundo a pecar, esperando que... No sé si habéis visto ese vídeo de Fernando Higueras, hablando de... Bueno, hay un vídeo estupendo de Fernando Higueras por ahí, pobrecito mío, que nunca le llamaron hasta que fue mayor. Mis disgustos hacia la farsa monea y todos mis amores hacia Higueras. Volviendo a Peca, de repente nos encontramos en el Palacio de
Joder, se me ha ido el nombre. Hoy más que nunca Bueno, se hace muy necesario que en este palacio, que va a ser la próxima Casa de la Arquitectura, con el director general, con Javier Ibáñez, responsable de Concéntrico, y con Aurora Dalit, que fueron partners en el proyecto, y con una Elena que de repente hace como el primer comentario hacia contra, ¿no? La convicción firme de que la calidad del entorno construido es un asunto de interés público y que ha de ser debatido en abierto. Estamos muy orgullosos de haber desarrollado PECA como identidad para esta propuesta de ley, con un equipo transversal de arquitectas, diseñadoras y programadoras. Lo que en la reivindicación y de... Bueno, entonces, aunque más allá de este vídeo súper emotivo, la web no deja de ser también un reto. Trabajar con el ministerio es un tiro en el pie. Es una estructura burocrática muy difícil, pese a que la Dirección General nos lo puso muy fácil y estuvieron súper dispuestas y codo con codo con nosotras. Pero bueno, la idea de PECA fue intentar hacer una estrategia de comunicación lo suficientemente accesible para la población nacional, que es en definitiva a quien estaba dirigida esta web, y que pudiera desenmarañar o descajanegrizar, como dirían Uriel o Andrés, qué carajo es la arquitectura y cómo podemos comunicárselo a una población que no necesariamente tiene que estar dispuesta a aprender de estos conocimientos, ¿no? El siguiente proyecto, que lo hemos metido así como de refilón, es la maqueta tiflológica de Media Lab Prado, que nos encarga Media Lab hace también unos meses, y que queríamos meter también por romper una lanza a favor de mantener este edificio, que es uno de los más importantes del siglo XXI de la arquitectura contemporánea, y que creemos que es un grandísimo error que nuestra queridísima Andrea Levy decida desmontarlo, destruir uno de los espacios de creación y de cohesión social más importantes de la Almendra Central, a favor de un proyecto especulativo que ya tiene nombres y apellidos. En definitiva, una maqueta muy pequeñita y muy suave, que todavía no hemos terminado, que estamos en ello. Una maqueta fabricada digitalmente en el Fab Lab mano a mano con Dani, en el que lo interesante es que todas las superficies son leíbles por una persona que no tenga capacidad de visión. Esto no deja de ser prototipos, en el que también pues, nos da mucho gustito conseguir meter esa cosa impresa en 3D, en el que buscamos los detalles no solo táctiles, sino también de escala visual, en el que de repente la escala de esto no tiene nada que ver con Matadero. Matadero podría haber, deberíamos haber hecho ese plano, ¿no? Matadero podría haber albergado en la navideña seguramente unas 3.000 o 4.000 maquetas de estas. Pero nos parecen igual de importantes ambos proyectos y los trabajamos con el mismo amor y cariño. Y sobre todo con esta situación en la que Media Lab se va a desmontar, nos parece un proyecto especialmente delicado. Bueno, aquí de repente pues tenemos que redondear la maqueta y bueno, esto ya es como una cosita un poco más tal, unas pruebas de cómo vamos a hacerla, unas pruebas en tal, y de repente hoy nos llegan estos vídeos maravillosos de Sergio, ese mismo orangután que habéis visto agarrándose al elefante en nuestra oficina, terminando de soldar. Ojalá que mañana le podamos dar la imprimación y la pintemos. Y no sé si os habéis fijado, pero esas bichitos que tiene la maqueta por dentro, esos volúmenes interiores que representan los núcleos de comunicaciones, de instalaciones, y que están con unos tableros fenólicos en el edificio real, se parecen bastante, esta maqueta que todavía no está terminada y que los volúmenes van en otro color, se parecen bastante a un rollito vietnamita. Todavía no hemos terminado la maqueta y cada vez que vamos a trabajar en ella nos da bastante hambre. Y este es el último proyecto, sé que voy un poco mal de tiempo, pero prometo hacerlo rápido. Es un proyecto muy especial que empezamos en el 2019, se llama Memento. Para nosotros es un proyecto eminentemente de arquitectura y de urbanismo. Es un proyecto en el que hablamos de narrativas territoriales, de cómo son los barrios y de qué nos pueden aportar los barrios, y sobre todo hacemos preguntas más que dar soluciones a través de los cuerpos que habitan los barrios en vez de a través de planos a escala 1:50.000. Y sobre todo lo hacemos a través de los tatuajes de esos cuerpos que habitan los barrios.
Porque el tatuaje es una cosa que es previa a la escritura. Es una lógica gráfica que genera condiciones sociales, estamentos, coordina lógicas antropológicas en lugares como Indonesia o como en América Latina, y que nosotras por pura precariedad aprendemos a tatuar. Elena es tatuadora, y aprendemos a autotatuarnos porque queremos tatuarnos la piel y no tenemos dinero para hacerlo en una tienda, ¿no? Y de repente ese proyecto nos lleva a empezar a reflexionar cómo en esta era de digitalización es el momento en el que el tatuaje está más presente que nunca, ¿no? El tatuaje tiene más de 5.000 años de antigüedad y, sin embargo, en el siglo XX, seguramente debido a los fascismos, ha estado bastante invisibilizado, ¿no? Aquí este perímetro de Colombia con las 7 estrellas de Madrid, lógicamente está hablando de identidad. Memento surge haciéndose estas preguntas y hace su primera edición en el 2019 de la mano de Matadero Madrid, concretamente de Intermediae, un beso para Tomaso, un lugar, Matadero, en el que la programación cultural, como estábamos hablando antes, no tiene que ver o no participa, por lo general, de la gente del barrio. Entonces nosotros nos preguntábamos si Underground Resistance es capaz de colmar la plaza de Legazpi, nosotras no podemos hacer un proyecto con la gente del barrio que también pueda ser interesante y que participe de las lógicas de Arganzuela. Y así es como empezamos a hacer una serie de talleres en el que hablábamos de la historia del tatuaje, de antropología, de un montón de cosas, y lo interesante fue la gente que vino, ¿no? De repente se juntó gente del mundo del arte, gente que vivía en el barrio simplemente y que repartían cajas a 20 céntimos la caja, y expresidiarios. Y contra todo pronóstico lo que consiguió Memento fue romper prejuicios y generar unas amistades que a día de hoy perduran, y estamos muy felices de poder participar de ellas y de verlas en las personas que participaron, ¿no? Y de repente, pues eso, ¿no? Tatuar naranjas para intentar romper el hielo, y después de unas cervezas tatuarnos a nosotras mismas, claro que sí. Ahí está Tasio registrando sonoramente. De repente un análisis de toda la perspectiva antropológica de los tatuajes de la mano de dos antropólogas como fueron Juli y Felipe. Y de repente Aarón, colombiano, expresidiario, un chaval que cada vez que se mete en el metro se vacía el vagón, explicándonos cómo explicándonos cómo él en Soto del Real construía una máquina de tatuaje con 2 cucharas, un rotor de minicadena, un bolivic y el muelle de un clipper. Por primera vez había gente de todos los colores, edades y sabores escuchándole, y por primera vez él se sintió válido. Esto nos lo contó luego él y fue bastante emotivo. Y el tercer día vino Belén Soto, gestora cultural de Barcelona, a hablar de biohacking y políticas del cuerpo, y cómo en realidad a nivel legislativo cada una de nosotras no podemos intervenir en nuestro cuerpo a no ser que una persona que haya estudiado medicina, enfermería o tenga un higiénico sanitario nos corte el pelo, nos tatúe, nos ponga una vía, nos dé un paracetamol, etc. ¿Hasta qué punto nuestro cuerpo está legislado y no tenemos capacidad de acción sobre él? Por lo tanto, esas políticas de cortarnos el pelo, aunque a priori puedan parecer muy laxas, tienen que ver con un empoderamiento en sí mismo, ¿no? Y toda la gente que participó en el proyecto las invitamos a ser registradas y a construir esta exposición. Una exposición con 30 pieles, con 2 instalaciones sonoras, con una máquina autoconstruida, con 2 piezas de videoarte, que intentaba mostrar el relato de un barrio, o al menos abrir preguntas a través del relato de un barrio, hablar de arquitectura y de urbanismo y de cómo se construyen los tejidos sociales y cómo hay un archivo emocional que normalmente está en una segunda capa o invisibilizado, y por encima de él se antepone un matadero, una comisaría, un planeamiento urbano, unas ordenaciones municipales, y que en realidad la construcción de un barrio tiene más que ver con estas pieles que con todo lo que acabo de decir. Y que lo bonito fue la inauguración, ¿no? Una inauguración en la que la concejala del ayuntamiento y sus 2 ediles de Vox no se dignaron a venir y nos llamaron a puerta cerrada al día siguiente. Sin embargo, en la inauguración fue bastante bonito ver cómo todas estas personas se encontraban, ¿no? De repente alguien que había salido de Alcalá Meco el día anterior hablando con 4 abuelas del barrio de por qué se había tatuado eso. Para nosotros el éxito del proyecto fue esto.
Para nosotras, hacer arquitectura no es solo construir, es también ser capaces de comunicar, de que la gente pueda percibir ciertas cosas que a priori no están visibles y que sean capaces de empoderarse de sus ciudades, de sus barrios, de sus casas y plantear otras posibilidades, ¿no? La evolución al barrio fue este libro, en el que todo el mundo tenía la propiedad intelectual, se registró con un ISBN y está en la Biblioteca Nacional. Y nos dio fotos tan bonitas como estas, ¿no? En definitiva, esta es la foto que la tenía antes. Bueno, y luego, claro, ahora es que tenemos otra edición, joder, es que tengo muchísimas diapositivas, lo siento mogollón. Hemos estado haciendo una segunda edición ahora, muy rápido. Memento, pues una nueva web, la ha montado Harry de nuevo. Termino muy pronto, ¿vale? Bueno, la nueva web de Memento, a ver el audio. Proyectomemento.org, echarle un ojo, iremos subiendo más cositas, pues es muy maja. Estamos haciendo una segunda edición, hemos estado en espacios como Vaciador, que la gentrificación en Carabanchel les ha hecho charles y están rehaciendo el edificio completo para hacer unas viviendas turísticas estupendas, como os podéis imaginar. Estuvimos también en La Hipoteca y en La Praga, 3 espacios de producción muy interesantes, ya que hay unos estilos de cositas que iremos enseñando pronto. Esta es una foto de Vaciador y este es el Chamo. Y otra vez las prisas, ¿no? Es que lo de las prisas siempre son y 56, voy 5 minutos tarde, 6 minutos tarde, pero bueno, estas son las últimas 3 diapos. El Chamo, que es uno de los 3 vídeos, este es el Chamo, es un vecino que tiene un restaurante, es uno de los 3 vídeos de esta segunda edición de Memento y esta es la primera de las 3 últimas fotos de la charla. Y nos pareció interesante un día que grabamos con él en 16 milímetros la vida del Chamo y Rita, una pareja de 65 años que solo descansa los jueves y que salen al barrio engalanaos con sus mejores trajes y con anillos en los dedos y que no tienen tiempo para más y que su soberanía sobre el tiempo es crítica, pero que están felices y que consiguen generar cuidados en las personas que tienen cerca, nosotras, las personas que van a su bar, entre ellas, pero siempre van con estas prisas. Para nosotras la arquitectura es eso, el poder levantarnos ese día que vamos con prisas de la siesta en la planta -1 de nuestra oficina, mirar para arriba y tener ganas de cuidar estas plantas y de generar políticas que tengan que ver con esos cuidados, con visibilizar esas situaciones que por lo general no participan del ojo mediático de la producción cultural y eso es un poco lo que os traíamos. Mucho desastre, muchas prisas, mucho agobio y pocos planos bonitos y pocos renders. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nico, por la charla en representación de todo el equipo de Contra. La verdad es que, bueno, súper interesante todos los temas que habéis tocado. De momento yo no voy a intervenir y taponar el tiempo que tenemos de preguntas. Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, este es el momento. Podéis dejarlas también en el chat, nosotras las recogemos y las lanzaremos a Nico, pero vamos, podéis encender la cámara y hacerlo directamente. O sea, sería estupendo, ¿no? O sea, como que abrís la cámara y digáis, todo lo que me has comentado me parece una tontería. Eso estaría bien, por ejemplo. Y todo lo contrario también. O sea, que críticas y preguntas y comentarios y apoyos serían súper bienvenidos. Por hacer esto un poco más humano, sobre todo, porque me imagino que también a vosotras os pasa que de repente hay 18 personas en esta charla y es todo como muy, muy frío, ¿no? Hay nombres que pueden ser inventados o reales, incluso pueden ser bots y todo lo que podamos humanizar este ratito que nos queda sería de agradecer. Pues queda todo el mundo invitado. Está también Cristina Gamboa de la Col Cooperativa, que van a ser los siguientes conferenciantes del ciclo, que sé que seguro que tiene alguna preguntilla. Te damos paso a ti, Cristina. Genial.
Pues quería dar solo las gracias a Nico por la presentación y creo que de alguna manera la primera pregunta que yo quería hacer ha quedado respondida especialmente como al final, ¿no? Porque cuando tuvimos la oportunidad y la posibilidad de conocernos un poco más, yo les decía que de qué manera ver cómo el diferente recorrido de trabajos de Contra quedaba como en mente esta idea de la comunicación de la arquitectura, ¿no? Entonces, de qué manera desde la COL, también me parecía como interesante establecer este diálogo con las preguntas, ¿no? Y a veces en la COL justamente hablamos mucho de para qué son los planos, para qué son las imágenes y de qué manera a veces parece que los arquitectos comunicamos para propios arquitectos, ¿no? Y que a veces también todas estas herramientas de las que nos dotamos son casi documentos que pueden de alguna manera excluir más que incluir, ¿no? Que a veces alejan desde la complejidad del dibujo desde casi de manera como críptica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en relación a estas dudas siempre de a quién nos comunicamos y de la responsabilidad de la comunicación, justamente yo quería, de alguna manera, mi primera como pregunta era en relación a cuáles eran los valores y los vectores que lideraban o que estaban como acompañando Contra, que yo creo que justamente al final sí que has apuntado muchísimo sobre esto, ¿no? El hecho de visibilizar, pero bueno, quizás sí que es interesante dar un poco más de espacio a esta parte y sobre todo esto, ¿no? Como también dijiste algo muy interesante, ¿no? De qué manera justamente, ¿no? Sobre también la burbuja y sobre el recorrido de la arquitectura en los últimos años y cómo la responsabilidad del discurso y de cómo afrontar nuevas narrativas. Entonces me gustaría básicamente si pudieras como dedicar un poco más de tiempo a esta parte para empezar. Te agradezco muchísimo como las preguntas y tu buena vibra. A ver, yo creo que nuestros vectores directores en la oficina, pese a que nuestro trabajo pueda parecer un poco desorganizado, incluso yo hablando de repente me enmarrono y acabo de pensar, mierda, esto está grabado, bueno, no está mal, ¿no? Que lo escuche quien lo tenga que escuchar, yo creo que tampoco pasa nada y que de alguna manera estoy contestándote la pregunta. Creo que nuestra práctica profesional está muy marcada políticamente. Creemos en una serie de cosas, operamos de una serie de maneras y no entendemos el mundo de otra. Si vamos a vivir con 900 euros al mes, al menos vivámoslo haciendo lo que nos gusta. Y sobre todo si podemos ayudar de alguna manera, que nuestro trabajo ayuda a desenmarañar alguna situación, sería maravilloso. Entonces, cuando esos vectores tienen que ver no solo con mejorar las viviendas de las personas jóvenes que nos han encargado viviendas últimamente o con intentar visibilizar en la plaza de Matadero situaciones y realidades que por lo general no se tienen en cuenta o no aparecen en el ojo mediático, cómo podemos darle la vuelta a este sarao para ponerlas ahí, ¿no? Porque a nosotras nadie nos dijo, oye, vamos a poner un partido de ecuavole en la mitad de la plaza. Nos dijeron, no, vamos a hacer una feria de Navidad con 70 países y todos los países venden cosas. Muy bien. Y dejando a un lado como toda esa cuestión mercantilista de vender pretzels, ¿podemos hacer algo para que de repente la gente se sienta integrada de alguna manera o visibilizada diciendo, joder, es que me he echado un partidazo de ecuavole hoy en vez de en el barrio, en la plaza de Matadero y han venido todos mis colegas? Entonces, para nosotras ese es el win. Y esos vectores creo que son muy sencillos y tienen que ver con una responsabilidad ética de qué carajo estamos haciendo, intentar no perder el norte y sobre todo esforzarnos más en que esas situaciones salgan bien a tener unos planos cojonudos y enviar eso a revistas. Que por desgracia no lo podemos hacer, no solo por un posicionamiento ético, sino porque no tenemos tiempo, literalmente, ¿no? Entonces nuestros vectores fundamentalmente son sobrevivir e intentar aportar algo a un escenario arquitectónico que me parece delicado. Y respecto a hoy, también lo hemos intentado traer para que la gente que nos escucha, que me imagino que fundamentalmente son personas que estudian o que están terminando la carrera, puedan ver también que la arquitectura son otras muchas cosas y que quizás solo ha habido un 5% de las cosas que he enseñado que son planos. No es romper una lanza a favor de chavales, no hagáis planos, no hagáis paneles, que está bien hacerlos, que es una necesidad de síntesis de las ideas que tenéis, pero creo que también es necesario entender que hay otras muchas lógicas que operan en los proyectos reales y que por lo general no se tienen en cuenta y que si
si se pueden visibilizar a los estudiantes también en nuestra práctica académica, cuando Elena y yo, por ejemplo, damos clase, pueden ayudar a que la gente cuando salga de la carrera no se dé una hostia o no entre dentro de unas dinámicas de estudio y solo hago los planos que he aprendido a hacer y demás, pues creo que la escena nacional puede estar un poco más saneada, ¿no? Y que ojalá otro número de Arquitectura Viva con mucha gente maravillosa que está terminando ahora la carrera que plantea otras dinámicas, ¿no? Y a su vez ciudades en las que la gente en sus barrios, en sus calles, se sienta responsable de lo que pisa y dónde se encuentra y puedan generar otras maneras de operar. Eso es un poquito nuestra jugada, al menos lo que intentamos, que no siempre sale. Yo creo que queda como también, creo que se ha transmitido muy claro, ¿no? Especialmente el proyecto del movimiento mismo me parece fantástico y justamente creo que el hecho de que la exposición, los materiales, creo que al final es el resultado de esta manera de entender. Y bueno, yo, Daniel, tenía como otra cosa en mente, entonces quizá veo que también hay algunas preguntas en el chat. ¿Quieres que pregunte o que comente una segunda cosa que tenía en mente o quizá Pues, hacemos la pregunta de Carlos? Mira, Chris, justo yo creo que hilando con un último apunte que ha hecho Nico, hilamos con la pregunta de Carles y volvemos a tu última pregunta, pero la hacemos también. Ya que está hilada, aprovecho a leer, Nico. Dice Carles Ruiz: hola Nico, muchísimas gracias por la ponencia, ha sido muy inspiradora. Únicamente me gustaría trasladarte una pregunta. ¿Cómo recuerdas la transición entre la escuela y el afuera? Es habitual conocer gente con muchas ideas y ganas que se quedan por el camino, ya que encuentra una distancia enorme entre lo que ocurre en la academia y el mundo exterior. Claro, Deja totalmente. unos puntos suspensivos. Sí, es justo lo que estábamos ahora charlando, ¿no? De hecho, el otro día hablando Elena y yo con Chris, también hablábamos de esto. Bueno, yo llevo currando desde los 15 años como tal y cotizando desde los 17 y entré en la carrera y no entendía la academia. O sea, llegar a un lugar y de manera pasiva escuchar. Entonces, pues por cuestiones del guión, trabajé desde primero de carrera, por así decir. Entonces, y carnicería lo formalizamos cuando yo estoy con el PFC. Entonces, de alguna manera, la transición fue muy sencilla a nivel conceptual y muy difícil a nivel profesional. Precisamente por esto que estábamos hablando y que no es tanto por hablar de mi situación vital, que no le importa a nadie, sino por esto que le puede importar más a Carlas o a la gente que esté en el chat, ¿no? Que es, claro, a ti nadie te cuenta en arquitectura legal, te dicen, puedes ir a la cárcel, pero a ti nadie te dice, oye, que te tienes que dar de alta de autónomo. Oye, ten cuidado con los estudios, que si tienes firmadas 40 horas no dejes que te exploten 20 más. Oye, el salario mínimo interprofesional. Oye, ¿cómo se hace un proyecto básico? Oye, ¿cómo es una declaración responsable con el ayuntamiento? Una serie de cosas que son un mundo. Entonces tú dices, buah, tengo matrícula de honor en todos los proyectos y en el PFC. Voy a hacer una casita. Llegas, vale, ¿sabes hacer mediciones? ¿Sabes con quién hablar? O sea, creo que son una serie de preguntas que deberían responderse en la academia, ¿no? Y el otro día hablábamos con Eva Álvarez de Valencia, subdirectora del departamento de proyectos de allá, y estábamos hablando yo con ella y nos decía, es que tendríamos que quitar alguna asignatura de cuarto o quinto y meter una de cuidados. O que en proyectos el primer día se les dé una planta a cada persona y es como, si no viene viva el día de la entrega, suspenso. Porque es como, ¿no? O que cuando alguien va a hacer su plaza de catedrático, igual que dice, mira, tengo tantas publicaciones, tantos proyectos construidos, tantos metros cuadrados de oficina. Vale, ¿cuántas horas de trabajos de cuidados has hecho? ¿Has cuidado a alguien alguna vez en tu vida? ¿No? Entonces, son una serie de preguntas que tienen que ver con unas lógicas que se producen en la academia, por desgracia, de vamos a correr, somos los mejores, vamos a pisar al compañero de al lado, pero nos enfocan, por desgracia, aunque no creo que sea de una manera consciente, o sí, pero me gustaría pensar que no, hacia la producción de documentación arquitectónica y no a la producción de otras ciudades posibles, ¿no? Y yo creo que ese es el gran gap que hay entre la academia y la práctica profesional. Yo entiendo que alguien sale de la
carrera con una mano delante y otra detrás, tu padre no le llega a la pensión y no tienes una situación económica boyante, y que dices, pues me meto a una oficina a currar. O Marcos, que decía, joder, es que Marcos curra con nosotros y por suerte es el único que cobra en la oficina, y nos decía, es que no encuentro curro en ningún lado, y si no me pueden dar dinero me voy a meter a currar al Decathlon. Y es como, joder, ¿no? O sea, peña que lleva estudiando arquitectura 7 años, que está muy bien currar el Decathlon, que yo he currado en hostelería y en garitos para pagarme la carrera, y está bien, porque está bien saber lo que es trabajar, pero lo que no puede ocurrir es que toda una disciplina arquitectónica, toda una generación se vea abocada a hacer trabajos de mierda en oficinas o no sea capaz de desarrollar su propia práctica profesional porque nadie le ha explicado cómo. Y eso me parece una pena. Entonces también un poco esta línea por la que tiraba la charla tenía que ver un poco con eso, aunque pueda jugar en mi contra, jeje, o en contra de mis compas. Bueno, muchas gracias, Nico. Te dice Carles, muchas gracias, Nico, muy necesaria tu reflexión. Con ella, si enlazamos con la pregunta final de Cristina, o si Marcos quiere decir algo que también ha aparecido por ahí en último momento. Si Elena escribe algo, porque no sé si Elena se está tirando de los pelos ahora diciendo, Dios mío, ¿por qué le he dejado solo, putas amígdalas? Puede ser también, ¿eh? Adelante, no sé si Marcos, Cris... Vale, Elena... damos... Dale, Cristina, si quieres, y ya, si queréis, cerramos entre todos. Vale. Yo creo que tiene algo que ver también un poco la parte que me gustaría, bueno, que quizá ellos compartirán un poco de lo que también hablamos el otro día, más en relación a esta parte de los cuidados y también todas las partes a veces más invisibilizadas. Entonces, a nosotros siempre nos interesan cómo se cocinan las cosas y a veces también nos preguntan mucho en relación a la COL, ¿no? Este trabajo colectivo, cómo se desarrolla. Entonces, bueno, en relación a la conversación salió la expresión de rayito de luz cuando hablaba de la comunicación arquitectónica, que me gustó, y en relación a las como trabajo transdisciplinar, hablaban de conexiones imprevisibles, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es interesante de cara a los estudiantes y también de cara a todos los que estamos a veces también trabajando, que como este potencial exponencial de la colaboración y del hecho de estar compartiendo el espacio con personas de diferentes disciplinas, porque creo que sin duda la complejidad del entorno en el que nos afrontamos y que tendremos que afrontarnos en un futuro pide de esta colaboración constante. Entonces, básicamente, bueno, quería como preguntarte y de qué manera, o no es tanto como una pregunta, sino también este tipo de reflexiones, pero bueno, de qué manera se da de manera formal e informal estas colaboraciones. También comentaste, ¿no?, que incluso dentro de Contra, bueno, también os he lanzado al principio, ¿no?, de que había como también diferentes disciplinas, cómo se desarrolla el tipo de proyecto en el día a día. Al mismo tiempo también creo que hay algo también de la figura del arquitecto que está como presente, ¿no?, que a veces esa figura como jerárquica y que realmente tienes el control absoluto de las cuestiones, etcétera, etcétera. Y creo que hay algo de la permeabilidad, de la mediabilidad del arquitecto cuando trabaja constantemente con otras disciplinas y este hecho como de deconstruir, desaprender y volver a aprender. Entonces me gustaría, como desde vuestra propia experiencia, este aprendizaje constante del hecho de colaborar desde con filósofos, con fotógrafos, etcétera, etcétera, como poderle dar un poco de tiempo, ¿no?, esta parte invisible. Total. Bueno, yo creo que es súper necesaria, pero igual que nos podemos relacionar con el panadero que se llama Cristian o con nuestro jefe de obra que se llama Víctor, ¿no? Yo aprendo muchos detalles constructivos hablando con él y ni siquiera tiene una educación primaria y el tío sabe muchísimo más que yo, ¿no? En el caso de carnicería ocurre por esta cuestión de horizontes emergentes, por esta cuestión de salir del desastre y de repente encontrarnos con 18, 19 años. No, ¿qué coño? ¿Con cuántos termino la carrera? No sé, ¿cuándo se termina la carrera? ¿Con 25? Con 24, 25 años, con una serie de colegas que hacen música, que hacen vídeos, que quieren hacer vídeos, que quieren hacerlo profesionalmente, que nadie les contrata y que sin embargo tienen buenas ideas, ¿no? Y de repente la propuesta de Contra fue precisamente eso, hacer cuerpo entre todas esas personas que salíamos del desastre para intentar salir adelante. Salió de una manera muy natural, sobre todo desde una reflexión como muy íntima, muy personal, muy de amigas y amigos que queríamos trabajar juntas en la medida de lo posible. De repente, en Contra,
se formaliza un poco más o se hace desde una reflexión un poco más madura, aunque Claudio, Martina, Chucky, Harry, Marcos, Elena y yo seamos amigas, de repente es una decisión consciente de vamos a montar una oficina de arquitectura en la que menos del 50% sean arquitectas, en la que menos del 50% de la producción sea construir cosas. Porque ya no hay grandes solares ni grandes tenedores de terrenos que nos vayan a hacer propuestas disparatadas, ¿no? Y sobre todo que hay mucho que contar. Y de repente poder hablar de barrios como Arganzuela, en el que el proceso de gentrificación ha desplazado a mucha población local y ha destruido tejidos sociales muy ricos, nos parecía interesante, por ejemplo, poder hablar de eso, ¿no? Y que de alguna manera nos parecía urbanismo. Entonces, de repente, una visión de Martina, filósofa de formación y de práctica profesional, comisaria cultural, hablar desde el sentimiento de pertenencia, desde la correlación entre el tiempo y la soberanía, desde los cuerpos y cómo se generan colectividades, nos parecía una cuestión que, aunque también Elena está desarrollando su doctorado, se nos queda coja porque nosotras no nos hemos formado en eso, ¿no? O de repente como Claudio pone el ojo en una manera de contar arquitectura que tiene más que ver con los agentes humanos o no humanos que participan de ese espacio construido y nos permiten entender cómo funcionan esos lugares, ¿no? O Harry pensando en cómo carajo se hace una web para una ley de arquitectura cuando él lo que ha estudiado es HTML, CSS y Python, ¿no? Entonces, eso es muy enriquecedor porque también descubrimos muchos otros mundos en los que no nos sentimos nada cómodas, en los que somos absolutamente vulnerables y en los que tenemos mucho que aprender. Y eso nos permite estar constantemente en una situación de conversación que no solo nos hace enriquecernos a nosotras mismas y pasárnoslo muy bien en la oficina, sino que también nos hace que los proyectos crezcan y puedan aportar otras visiones. Y estamos felices de trabajar así, claro. Gracias, Nico. A ti, Cris. Pues mira, hay otra pregunta de Enrique Martínez. Si queréis la leo y procedes a contestar, Nico. Vale, claro. Dice Enrique Martínez. Bueno, voy a invitar a Enrique Martínez que si quiere hacer su pregunta abriendo micrófono. Sí, sería maravilloso, Enrique, por favor. Le damos un segundillo que se anime. Hola, buenas. Hola, Enrique. Hola, Enrique. Hola, buenas. Mira, a ver, con respecto a la pregunta del chat, quería hacerlo más o menos para enfocarlo a la falta de, como por así decirlo, de formación que se da en los centros universitarios de cara al mundo laboral, como estabais comentando. Y qué consejo harías tú a esos estudiantes o a ese grupo de estudiantes que está a punto de salir de la carrera y que considera como que la formación universitaria no se adapta realmente al mundo laboral? Claro. Total. Pues ahora voy al consejo. La verdad es que no sé qué consejo. Yo casi os pediría consejos a nosotras. En plan, oye, ¿qué consejos nos dais para seguir con ganas, para no tirarnos por un puente o mandar toda la mierda y entrar a currar a la panadería de Cristian que tiene un cartel en la puerta diciendo que necesita a alguien? Casi os pediría yo un consejo a vosotras. Pero Igual bueno, puedo aportar yo, porque creo que estoy en la misma situación que... pues si quieres contestarla tú, Marcos, adelante. Sí, bueno, yo estoy en quinto año de arquitectura, que bueno, en realidad en cuanto a cursos es cuarto curso y un poco, bueno, pues un poco como todas, ¿no? Y o sea, más que nada empatía, porque es que estamos todos igual y yo además con la pandemia, la única asignatura en la que se supone que hacemos visita de obra, que es construcción 3, pues ni siquiera fuimos a obra, ¿no? Y el otro día que fuimos a la obra de Vierni, que es una reforma interior, que nos podría parecer, ¿no? Entras en primera arquitectura y todo tiene que ser enorme, tal. Y con Víctor, como que de repente en media hora ahí yo dije, joder, efectivamente, es que no tengo ni puta idea, ¿no? Y bueno, yo como consejo, a mí me está funcionando el entender que no tenemos que acabar en 5 años y que vamos a aprender mucho más de las relaciones con la gente de la escuela o que vayamos conociendo, de esta horizontalidad que Nico y Elena aprendieron en la carrera de cuidados, que nosotros estamos aprendiendo y cómo luego las personas que lleguen a la práctica profesional sean capaces de trasladar eso a la horizontalidad real, o sea, de contratar a los chavales y decir, venga, vamos a hacer una inversión entre todos para empezar a cambiar las cositas, ¿no? Y yo pues desde el privilegio de haber encontrado un sitio en el que hay un respeto
pues eso, horizontal, y tenía esta oportunidad, pero es que es eso. Estoy contigo totalmente. No sé, Enrique. Eso, una visita de ver cómo se ponen 3 enchufes me ha cambiado un poco la perspectiva. Aprobar electrotecnia. Total. Estaba suspenso en la práctica de electrotecnia y haciendo los alzados del plano para Víctor. Que llegamos a la obra y había plantado ya los enchufes sin mirar los alzados, ¿sabes? Y fue como, joder, qué real. Y clavó un 90%, ¿eh? Es que ya nos va pillando. Increíble. Total. Respecto a, yo, por aportar alguna cosilla, no sé si hay alguna persona que no esté terminando el PFC aquí, o para posibles personas que puedan escuchar esto en el futuro, yo diría que a los cursos jóvenes, movilizaos, haced cosas, montar una asociación dentro de la escuela, poner pelis para excusaros y los viernes ver algo, editar un libro y pasároslo bien entre colegas. Yo he aprendido más en asociaciones dentro de la escuela, guerreando a nuestra manera, que en muchas clases. Y respecto a consejo, bueno, y respecto a esto de no se nos forma en la práctica profesional, yo creo que también tiene que ver con una situación deudora de la crisis del 2008, que realmente petó en el 2012-2013, en los que grandes oficinas de arquitectura, que por lo general son las que imparten docencia con unos puestos acomodados en la academia, de repente se vieron sin una facturación fuera de la academia, ¿no? Entonces, tienes a 300 chavales y chavalas en tu clase, lo mejor que puedes hacer es formarlas para tener unas prácticas gratuitas en estudio, creo yo, ¿no? Me gustaría no pensar así, pero por desgracia me he dado cuenta que hay mucha gente que se aprovecha interesadamente de esta situación. Y respecto a consejo, pues yo os diría que aguantéis los golpes lo mejor que sepáis. La vida es una carrera de resistencia, trabajéis en lo que trabajéis. Y yo me voy dando cuenta y Víctor curra muchas más horas que todas las personas que estamos aquí juntas, y Cristian en la panadería curra muchas más horas y te atienden con una sonrisa y trabajan con mucho buen humor. Entonces, nos van a seguir dando muchas hostias la vida y va a haber momentos muy difíciles. Si queréis montar algo, yo creo que hay mucho trabajo, muy mal pagado, horriblemente pagado, y sobre todo el trabajo aparece cuando dejáis de hablar con arquitectos y arquitectas. Empieza a aparecer cuando habláis con la gente que tiene cositas que resolver, o intenciones, o sueños, o propuestas, ¿no? Y sobre todo mucho ánimo. Y que nada, cualquier cosita que os podamos aportar, si creéis que somos medio sensatos o os ha interesado lo que hemos escuchado, estamos súper abiertas a que nos enviéis un mensajito y que vengáis a tomar un café a la OFI o lo que sea y aportaros un poco de luz de la cara de Cris. Perfecto, pues muchas gracias. A ti, Enrique. Bueno, pues genial. Si hay alguna última pregunta. Habían puesto otra, Irene Rodríguez, antes de Enrique. Pues Irene, si enciendes la cámara o el micro, Exacto, para hacerlo un poco más humano. Creo que Elena se ha ido del chat porque se estaba poniendo mala de todas las soflamas que estaba diciendo. Real, ¿eh? Irene, no ha llegado al chat ninguna pregunta, Marcos. Quizás la ha borrado. No, sí, yo la estoy leyendo. Esa es la leo. Ah, mira, pues Irene, todo tuyo. A ver, o sea, en realidad, o sea, mi pregunta es, bueno, a ver, primero muchas gracias y que me parece que lo que hacéis es súper importante y que obviamente nuestra carrera o nos reinventamos, yo creo, o vamos a desaparecer, y me parece que lo que hacéis impulsa esta evolución que necesitamos, pero siempre me pregunto cómo puedes trasladar todas estas ideas a un target que no es el vuestro normal, ¿no? ¿Cómo consideráis que este mensaje puede calar en otras personas que no son tan afines a un discurso más inclusivo, tal? ¿Cómo se aborda esto en vuestro día a día? Y bueno, y luego también pues eso, en el tema del poder económico y tal. O sea, es como lo que a veces me frustra, ¿no? De decir, jolín, yo creo en esto y me interesa este tipo de arquitectura y este tipo de aproximación a la arquitectura, pero ¿cómo lo haces viable en este mundo tan regido por lo económico, ¿no?
Total, pues la verdad es que no tengo ni idea de cómo lo hacemos. Sale, o sea, no, la verdad es que no hemos reflexionado mucho sobre esto. Intentamos tener mucha mano izquierda, cosa que no he hecho hoy en la charla, para que más allá de los tatuajes que podamos tener en los brazos o nuestra postura, comprendan que lo que estamos planteando, perdona por el viento, que nuestro trabajo hable por sí mismo y que las soluciones o las decisiones de proyecto que se toman puedan resultar sensatas, más allá del discurso que haya por detrás. Y de la misma manera que hablas con tu madre o con una vecina o con una persona de la edad que sea, tenga la formación o la no formación que sea, y eres capaz de comunicarte, igual que cuando paseas a la perra por el parque y charlas con alguien, para mí los proyectos se hablan desde la misma manera. No es necesario hablar de, yo qué sé, la tectónica del proyecto a través de una terraformación de piezas que, yo qué sé, no sé, estos lenguajes académicos, ¿no? Es mucho más sencillo, en plan, oye, pues mira, vamos a mover los pilares de esto para conseguir que nadie se choque la esquina. Ah, vale, me parece una buena idea, hagámoslo. Está bien eso, ¿no? Está bien intentar hablar con un lenguaje un poco más humano. Creo que no es fácil y yo sé que también, pues hoy ha sido una representación buenísima de eso. Nos tiramos muchas piedras contra nuestro propio tejado y hacemos una acotación muy sesgada de la gente que le puede interesar nuestro trabajo o gente con la que podamos colaborar. Pero bueno, creemos que también es importante mostrarnos como somos y ser un poco fieles a las cosas que pensamos. No nos gustaría ser Peter Johnson. Y luego, lo de cómo abordáis esta aproximación en vuestro día a día, que estoy leyendo aquí en el chat, ¿cómo abordamos esta aproximación? No lo sé. Como veis, yo lo hago muy mal. Elena lo hace finamente. Elena es la que debería estar hablando de aquí, no yo. Y bueno, cada vez lo intentamos hacer mejor, por prueba y error, sin duda. Pero eso, no sé, yo creo que si tú estás como en esa bola de intentar hablar desde otras lógicas o intentar generar otro tipo de prácticas, pues hombre, no voy a decir con esfuerzos siempre se puede hacer, ¿no? Esto de la meritocracia. Creo que es muy difícil. Yo creo que seguro que la COL, que es una oficina mucho más consolidada y con proyectos más grandes y seguro que con unas prácticas mucho más maduras, en un par de semanas cuando os lo cuente Chris, van a salir ideas un poco más finas que las que he esbozado hoy. Bueno, muchísimas gracias, Irene, por tu pregunta. Si quieres cerrar con algo tuyo, Irene. No, nada, que muchas gracias y que probablemente es verdad que esa sea la única forma de hacerlo sin pensar mucho, ¿no? Y ya está. Sí, a veces pasa esto, ¿no? Que si no te tiras a la piscina no sabes si sabes nadar o no. A ver, te ahogas. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o también como algún disappointment. No estaría mal también por aprender nosotros un poco de la charla y no venir solo a ver del libro. Y si no, muchísimas gracias a todo el mundo que ha aguantado este rato demoledor. No sé si podremos cortar alguna parte del vídeo luego para internet. Que mil gracias a todo el mundo. Vale, ¿alguna última preguntilla? Yo creo que podemos cerrar aquí por tema de tiempo, pero si alguien está, tenemos un minutillo. Bueno, si no, me cortáis mientras voy despidiendo y me tengo la pregunta. Que muchísimas gracias, Nico, por la conferencia. Un saludo a todos los integrantes de Contra que no han podido estar. Esperamos que Elena se recupere pronto. Gracias también a Cristina, representante de la COL, que vendrá dentro de 2 semanas al ciclo de Horizontes Emergentes. Por estar aquí y haber realizado las preguntas a Nico y nada, ha sido un placer, todo muy interesante y estamos encantados con que haya
ha habido tanta afluencia de preguntas y una conversación tan fructífera también al final. Así que nada, despedimos aquí. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Chao. Saludos, chao.